guitarras que he tenido a lo largo de mi vida y te voy comentando un poco sobre ellas para que tú decidas si las ves en algún momento, si te conviene o no. La primera de ellas, que ni siquiera sé si existe, pero te estoy hablando de hace 15 años atrás cuando yo empecé, fue una de estas tipo guitarras que las conocíamos como las Parachos. No sé si sea su marca oficial, no sé cómo se llaman realmente, ni qué modelo sean, pero esta fue una de las primeras que yo tuve. ¿Y qué te puedo decir? Era una señora masoquista guitarra, pues te hacía sangrar los dedos por la altura de las cuerdas del diapasón. Yo creo que esa altura de las cuerdas fue lo que me ayudó a tener más fuerza en los dedos. Pero aquí te la dejo y es una de las guitarras que puedes encontrar súper baratas en aquel entonces y en cualquier tienda de música de tu localidad. Luego tenemos estas series de Yamaha que son acústicas todavía de cuerdas de nylon, que esta creo que era una de las F40, no sé qué series eran, pero estas guitarras eran magníficas, pues las cuerdas estaban bien pegaditas al diapasón, no había una altura muy drástica, no trasteaba, todo estaba muy bien, muy ajustada, muy bien. En afinación te tardaba mucho tiempo la afinación, al fin de cuentas era cuerda de nylon y tenía un sonido muy cálido. Eso sí, no tenía un sonido tan potente como el anterior, pero su sonido era muy bueno. Que para aquel entonces, de hablar de Yamaha, todo el mundo decía Yamaha era la marca perfecta en cuanto a guitarras acústicas. Ya de ahí, la primera electroacústica, he probado muchas otras, pero esta sí yo la tuve mucho tiempo, y fue la Ibanez PF15, o tiene por ahí un serial muy largo, pero era un Ibanez o Ibanez, como lo quieras llamar. Guitarra electroacústica muy buena para cosas tradicionales, no algo muy exigente. Sonido bueno, daba buen sonido al amplificador también, buena durabilidad, buenos materiales, trastes perfectos, todo estaba bien para el precio en el cual tenía. No era como que muy económico, pero no era ni guitarra de gama media. Bueno, yo considero que no era de gama media. Para presentaciones sencillas, que si parques, pequeños escenarios, iglesias, muy buena, muy perfecta, no te fallaba, 100% la recomendaría para principiantes o personas quizás intermedias. Luego, mi primera guitarra eléctrica fue este set de Fender Stratocaster. Esta que te la venden en kit, que te trae los miles de accesorios, aunque el amplificador de aquel entonces no era de este que muestro aquí en la imagen, que me hubiera gustado que sí. Pero en sí, para hacer una guitarra económica de entrada, para alguien que va empezando en la guitarra eléctrica, pues muy buena. Lo que sí notaba es que el mango era un poco más grueso. Creo que las versiones de ahora ya es un poco más delgado. La verdad no sé, no las he vuelto a tocar. De mi transición de acústicas a eléctrica, no hubo mucha diferencia, por lo mismo del diapasón, que lo veía un poco grueso. Pero al fin de cabo, la suavidad de las cuerdas que tiene una eléctrica, pues a una acústica o electroacústica es un poco diferente. Y funcionaba para lo que se requería. Apenas yo iniciaba a entrar al mundo de la improvisación, estilos como rock, pop, de funk y un poquito de jazz, pero era nada más que cosas de principiantes e intermedio. Apenas íbamos a ese camino. Después de esta guitarra, una vez que yo empecé a tener cierto nivel, tú mismo te das cuenta de que la guitarra ya no te funciona para ciertas cosas y te exige el sonido, tras de dedos, todo te exige un poco más de calidad, ¿no? Y de allí me mudé a las típicas Les Paul de Epiphone, de las más caritas, más buenas que podamos decir. Ya estábamos hablando de una calidad superior y era perfecta, me encantaba. Lo que nunca me encantó fueron sus graves, eran demasiado exagerados en unas ocasiones, o dependiendo qué efectos o amplificador usabas. O bueno, todo dependía de qué efectos o de qué amplificador o configuración utilizaras. Pero bien fuera era muy bueno. Ya cuando yo quise aprender un poco más ya seriamente, y empecé a avanzar más de nivel, igual fue una guitarra que empezó a sentirse suficiente a no tan suficiente. De allí pasamos a una guitarra más cara y de mejor calidad, que era otra vez una Ibanez, pero era una Adcore. Una Adcore AFS 75, magnífica guitarra para muchos estilos, muy versátil. Estuve con ella igual alrededor de un año y medio, pero para el sonido que yo buscaba en el jazz no era muy suficiente. Pero más sin embargo, para otros tipos de estilo, como por ejemplo en la música religiosa, que yo toqué muchos años, a lo que hoy llaman worship, me encantaba, era buena, salía para ello, un poco de rock, un poco de blues, funk, era funcional para todo ello. Pero por último, la guitarra que más amé y deseo volver a adquirir, que estuve probando durante varios meses, no era mía, pero me la prestaron y la tuve por muchos meses, fue una Gretsch G2622T.
magnífica guitarra, era una guitarra ya, digamos que gama media alta, exquisito sonido, exquisitas configuraciones, los controles eran una locura, los efectos de sonido están muy bien y el sonido que buscaba para jazz, esta guitarra la satisfacía por completo, más también para rock y wow. Era una guitarra espectacular y que 100% por el precio, que es demasiado cara, si tú puedes adquirirla y te interesa, créeme que no la vas a cambiar en muchos años. Y por último, actualmente tenemos esta guitarrita que han visto en varios videos, que es una típica guitarra de Mercado Libre, incluso las encuentras por Temu. Pues ¿por qué? Porque tuve que vender y dejar todas las otras por cuestiones de mudanzas, me fui cambiando de muchos lugares, entonces estarlas transportando era muy complejo. Yo no necesitaba llevar a veces mi guitarra porque donde iba siempre había guitarras que me prestaban, así que hubo un momento en el que ya no necesitaba una guitarra porque siempre había donde estaba, así que las empecé a vender, aparte luego empecé a trabajar y cosas de adultos. Pero esta guitarra para principiantes, no pidan más, es lo necesario que ocupa, no está tan alta del puente en relación a las cuerdas, tiene una buena afinación, buen sonido. Si vas empezando no ocupas mucho más que esto, ya más adelante la cambias por una mejor. Pero me ha gustado esta guitarra a pesar de ser una guitarra chafita, barata. Todo esto hablando en relación al precio, porque si me pongo el siguiente realmente la rompo en este momento. Y dime qué guitarras has tenido, tus experiencias, cuál te gustaría tener y qué te gustaría experimentar en una guitarra.